Para alguna razón, la gente se enoja cuando hablamos acerca de la escatología, la doctrina de las últimas cosas. Lo que se trata de la segunda venida de Jesucristo, el rapto, quién es el anticristo. Hay muchas divisiones, aún entre los miembros de las iglesias en estos asuntos, y no debería ser así, porque la doctrina de la escatología no es un asunto de la salvación. No deberíamos separarnos acerca de esta doctrina. Si alguien cree que el rapto va a pasar antes de un reino literal de 1000 años y otra persona dice que eso no va a pasar, que no habrá un reino literal de 1000 años en la tierra, eso no es un asunto de la salvación. No es semejante a la justificación por la fe. Si alguien no cree en justificación por la fe, esa persona no es creyente y necesitamos separarnos de esa persona. Pero la escatología no es así. En las doctrinas, hay doctrinas que son esenciales y doctrinas no esenciales. En las doctrinas esenciales deberíamos tener unidad, pero en las doctrinas no esenciales hay libertad y no separación. Antes yo no estudiaba escatología. Y esta es la razón, es que hay muchas divisiones en estas doctrinas. Y es difícil. Este es un tema muy difícil de entender. Por ejemplo, Juan Calvino escribió un comentario en casi todos los libros de la Biblia, pero no en el libro de Apocalipsis. El Apocalipsis es un libro que se trata de símbolos y de lenguaje espiritual y de figuras, y hay muchas interpretaciones para este libro de Apocalipsis. Apocalipsis se trata de la escatología. Es una doctrina muy difícil de entender. Y hay otro teólogo a quien yo escucho, tiene un canal en inglés en YouTube, y él habla acerca de todas esas cosas, pero casi nunca se escucha hablando acerca de la escatología. Y estas son las razones. Aunque, claro que somos firmes en nuestras doctrinas, pero no se trata de la salvación. Hace unos años, yo comencé un estudio profundo de la escatología y del libro de Apocalipsis. Y este estudio me ayudó a aclarar muchas cosas. Yo leí un libro por Simon Kistemaker y este libro está traducido al español. Es un comentario acerca del libro de Apocalipsis. Y recomiendo este libro, aunque es un libro muy largo y demora mucho para entender todo lo que él está diciendo. Es un libro complicado, pero es un libro profundo que se trata de todas las doctrinas del libro de Apocalipsis. Vale la pena. Escatología en la historia no fue desarrollada por los padres de la iglesia, Mártir, Ireneo y otros. Después de ellos vinieron Origen y Agustín. Y Origen y Agustín cambiaron o introdujeron un nuevo entendimiento acerca de la escatología. Principalmente hay tres vistas. Tenemos premilenialismo, postmilenialismo y amilenialismo. Y durante los padres de la iglesia, por los primeros siglos de la iglesia, la doctrina principal era el kilialismo, lo que cree en un reino literal en el mundo, en la tierra de Jesucristo por 1000 años. Pero Origen y Agustín cambiaron esta doctrina y ellos creyeron en que el reino es la iglesia. Después, 1000 años después, llegaron los teólogos de la Reforma. Y las iglesias de la Reforma no desarrollaron la doctrina de escatología. No desarrollaron mucho. No aumentaron a la doctrina de Agustín. Nosotros vamos a comenzar con la muerte y el infierno.
La Escritura habla acerca de la muerte física, la muerte espiritual y la muerte eterna. Abre la Biblia a Mateo capítulo 10, versículo 28. La muerte física. Aquí podemos concluir que la muerte física es una separación del alma y del cuerpo. Es un fin de vida. Y aquí en Mateo 10, 28, la Biblia dice, Jesús está hablando. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir al alma y al cuerpo en el infierno. En el griego, aquí el alma es la palabra psuche, es la parte espiritual del hombre. Aquí leemos que hay una parte física y hay una parte espiritual. Cuando una persona se muere y su alma y su cuerpo se separan, la persona no cesa de existir. La persona sigue viviendo. Tampoco esta persona es aniquilado. La vida y la muerte no es existencia y no existencia, sino son estados diferentes de existencia. La muerte no es algo natural al hombre. La muerte entró al mundo porque el pecado entró al mundo. Si el pecado no había entrado al mundo, Adán nunca habría muerto. Pero el pecado entró y con el pecado la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. Adán era nuestro representante en el huerto de Edén. Cuando él pecó, él era nuestra cabeza del pacto. Cuando él pecó, nosotros pecamos en él. Y por eso nosotros también somos sujetos a la muerte. Pero en Cristo tenemos victoria sobre la muerte. Porque aunque Cristo murió, también resucitó, teniendo la victoria sobre la muerte. Y nosotros, por medio de fe en Él, también somos victoriosos sobre la muerte. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. Versículo 55. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, nosotros no deberíamos temer la muerte, porque aunque es el fin de nuestra vida temporal, comenzamos otra vida. No vamos a morir la segunda muerte, lo que es la muerte en el infierno, sino si nacimos dos veces, una vez por la barriga de nuestra mamá, y la segunda vez por el Espíritu Santo, como Jesús dijo, de cierto os digo, el que no naciere otra vez no puede ver el reino de los cielos. Si nosotros nacimos otra vez de arriba, un nacimiento espiritual, nosotros vamos a morir una vez cuando nuestro cuerpo se cae y nuestro espíritu o nuestra alma se separa de nuestro cuerpo, pero vamos a vivir con Jesús. Esta es la promesa del pacto. Este es el principio Emmanuel, que leemos desde Génesis y aparece a lo largo de la Escritura hasta Apocalipsis. Lo que es una promesa del pacto, Dios con nosotros, Emmanuel, quien es Jesús con nosotros. Nosotros vamos a estar con Jesús para toda la eternidad. Aunque nuestro cuerpo se cae y es una muerte física, nosotros vamos a seguir viviendo. Y todos han tenido esta pregunta. Leemos en Job, en capítulo 14, versículo 14, lo que dice: si el hombre muriere, volverá a vivir. Y Jesús contestó la pregunta en Juan capítulo 11, versículo 25. Juan 11, 25. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El alma del hombre es inmortal. Ahora, esta es una doctrina complicada. La Biblia nunca dice
que el alma o que el hombre es inmortal. Pero si damos esta definición, lo que es que el alma no perece, podemos entender que la Escritura enseña que el hombre o el alma es inmortal. La muerte no puede conquistar al creyente. La Biblia, aunque nunca dice que el alma es inmortal y por eso los ruselitos, los testigos de Jehová, niegan esta doctrina, es clara la Biblia cuando habla acerca de esto, que tenemos vida eterna, que nosotros vamos a vivir para siempre con Dios en el cielo, en su presencia. No es necesario defender esta posición porque las Escrituras son llenas de apoyo que el hombre va a vivir para siempre. Cuando el cuerpo del hombre está enterrado, ¿qué pasa al alma? Esto se llama el estado intermedio. ¿Dónde va el alma? Sabemos poco acerca del estado intermedio del hombre, o sea, el estado antes de la resurrección, porque sabemos que cuando Jesús regresa en el aire con los santos ángeles para cobrar venganza contra sus enemigos, que todos los cuerpos que están enterrados van a resucitar. Y las almas que vienen del cielo van a unirse con los cuerpos resucitados. Eso es lo que enseña la Escritura. Pero hasta mientras, antes de la segunda venida de Jesús, y ahora ya sabe cuál es mi posición acerca de las últimas cosas, si soy premilenialista o postmilenialista o amilenialista, cuando Jesús regresa al fin del mundo y los cuerpos se resucitan, ahora sabemos que vamos a vivir con un cuerpo como Jesús tiene en este momento, un cuerpo glorificado. Jesús es 100% Dios, 100% hombre, al mismo tiempo. Él está en su trono en el cielo, en este momento, reinando sobre la iglesia, lo que es el reino de Dios, y Él tiene un cuerpo. Nosotros también vamos a recibir cuerpos gloriosos, cuerpos glorificados como tiene Jesús en este momento. Cuando Él resucitó, Él dijo a Tomás, tóqueme. Un espíritu no tiene hueso ni carne, porque Tomás era incrédulo, no creía. Pero, ¿qué pasa con el alma en este momento? De los que ya se murieron, pero que están con Cristo. En la Confesión de Fe de Westminster, capítulo 32 dice, el cuerpo del hombre después de la muerte vuelve al polvo y ve la corrupción, pero su alma, que no muere ni duerme, por tener una subsistencia inmortal, vuelve inmediatamente a Dios que la dio. El alma de los justos, siendo hecha entonces perfecta en santidad, es recibida en el más alto cielo, en donde contempla la faz de Dios en luz y gloria, esperando la completa redención de su cuerpo. Lo que está diciendo es que el alma está con Jesús. Esta es la doctrina de las iglesias reformados. Ha sido la doctrina de las iglesias reformadas a lo largo de la historia, que el alma va a estar con Jesús y no duerme. Hay una doctrina que tienen las sectas que el alma duerme. Y la Biblia dice que cuando una persona se muere que duerme, pero se refiere a la muerte. No se refiere a que la persona es inconsciente. Y podemos probar eso en la Escritura, que la persona no es inconsciente. Y vamos a hacer eso. Pero primero, abre a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 8. Aquí la Biblia dice, estamos confiados. Y más, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces, la Biblia nos dice, cuando el cuerpo se cae y la persona se muere, que estamos presentes con el Señor, ausente del cuerpo, presente con el Señor. Y cuando decimos esto a estas personas en las sectas, ellos dicen, sí, están
Las personas sí están presentes con el Señor, pero están durmiendo en su presencia. Eso es la doctrina de ellos. En Filipenses capítulo 1, versículo 23. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí, el apóstol Pablo dice que él quiere morir. El apóstol Pablo dice, es mucho mejor para morir. Entonces tenemos una pregunta. Si después de morir, la persona está durmiendo, está inconsciente, ¿es mejor morir que estar en este cuerpo cuando tenemos comunión íntima con Jesús, cuando oramos a Jesús y el Espíritu Santo ministra a nuestro alma, a nuestro corazón? No, eso no es un mejor estado, pero el apóstol Pablo dice, mejor es morir. ¿Por qué? Porque va a estar con Cristo, consciente, despierto. Vamos a Lucas 23:43. Y aquí la palabra dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y estaba hablando con el ladrón, quien murió en la cruz al lado de él. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Vemos que el creyente es despierto y consciente. Aunque la Biblia dice que la persona duerme, esto se refiere a su muerte y no a su alma que es inconsciente y durmiendo. También vamos a ver en Lucas capítulo 16 que enseña que después de morir que la persona es consciente. Pero primero vamos a Apocalipsis capítulo 14. Porque además de esta doctrina que el alma duerme, las sectas también tienen una doctrina que la persona, que el incrédulo cesa de existir, que no va a estar en el infierno para siempre. El infierno tiene un fin y que Dios va a aniquilar esta persona, el incrédulo, quien está en el infierno, que la persona no va a sufrir para toda la eternidad en el infierno, sino hay un fin al sufrimiento. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 11 dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia a su imagen no tienen reposo, ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Después de mostrar el gozo de los creyentes en la presencia de Dios en los primeros versículos de este capítulo, el Espíritu Santo ahora cambia el enfoque a ellos que no estarán con Dios. Y este lugar, donde estarán los pecadores, es un lugar de tormento eterno. Dice, su sufrimiento no tendrá fin. El tormento de ellos sube, ¿para qué tiempo? Para siempre, jamás, para toda la eternidad. Sus conciencias les atormentan y las llamas del infierno les queman. El sufrimiento será espiritual y también literal. Sus conciencias les torturarán. Ellos serán sin paz, sin reposo. Y la Biblia está clara que el dolor de ellos nunca termina. No hay un fin. Ahora vamos a Lucas 16. Y vamos a leer versículos 22 a 26. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Y en Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio a Abraham de lejos y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Y Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora este es consolado y tú atormentado. Y además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de allá pasar aquí. Este hombre rico, un pecador, se murió. Y la Biblia dice que abrió sus ojos siendo en Hades. Estaba en tormentos, en dolor increíble, en medio de las llamas quemándole. Y por eso él ruega, Padre Abraham, pon la punta de tu dedo en agua y dame para tomar, porque esta llama me quema. Pero el agua no llegó ese día. El agua no llegó el siguiente día y el agua nunca va a llegar, porque esta persona era un hombre no arrepentido. Era un hombre quien no cuidaba a los pobres. Era un hombre quien no guardaba los mandamientos de Dios. No cumplió la ley, no recibió perdón de pecado en Cristo Jesús. Era un hombre desobediente. Y por eso la Biblia dice que abrió sus ojos siendo en Hades y fue atormentado. Así es este lugar de sufrimiento. Es un lugar donde pasiones, deseos y concupiscencias nunca disminuyen. Hades aparece en la Septuaginta. La Septuaginta es la traducción griega del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo y algunas personas no podían leer el hebreo, por eso había una traducción del Antiguo Testamento al griego para que ellos podían leer el Antiguo Testamento. Y la palabra de cual se traduce Hades es Sheol. Sheol en el hebreo, en el Antiguo Testamento, Hades en la Septuaginta, la traducción de las escrituras del Antiguo Testamento, y también aquí en el Nuevo Testamento, Hades. Hades o Sheol no significa inconsciente o cesar de existir. Es el lugar de las almas sin cuerpo, tal como Sheol en el Antiguo Testamento. Tampoco es la palabra para la muerte, porque la palabra para la muerte es thanatos, es otra palabra griega. Y thanatos y Hades aparecen juntos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 18. Más de esto, cuando hacemos un estudio de palabras para ver qué significa, para tratar de entender las escrituras, qué significa Sheol, qué significa Hades, qué significa thanatos, muerte, qué es Gehenna, qué es el infierno y todas estas cosas, para entender bien cómo son las doctrinas en realidad, sin equivocarnos y tener estas doctrinas que tienen las sectas. Necesitamos estudiar los diccionarios griegos, las concordancias, los diccionarios hebreos, y cuando hacemos eso, los diccionarios de Bauer, Liddell y Scott, Moulton y Milligan dicen que Hades es el lugar de los espíritus. Y estos son los diccionarios principales que usamos cuando estamos leyendo las escrituras en sus lenguajes de hebreo y del griego originales. Hades es el lugar de espíritus salidos de pecadores impenitentes donde sufren hasta la resurrección. Ahora, vamos a Mateo capítulo 25 y vamos al versículo 46. Mateo 25, 46. Y aquí la Biblia dice: E irán estos
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Es la misma palabra aquí, eterno. Los malvados, los pecadores, van a la muerte eterna, castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Entonces, no hay diferencia en la palabra. El tiempo que dura el castigo es al mismo tiempo que dura la vida. Y la Biblia está muy clara acerca de la vida, que la vida no tiene fin, que vamos a estar con Jesús los justos para siempre. La Biblia también está clara que el castigo es igual, que no habrá fin al castigo en el infierno. El castigo también es eterno. La palabra griega aquí es aionios. Y Cristo no usa la palabra muerte para mostrar que el tiempo no termina. La muerte no termina. El castigo no termina. En el diccionario de J.B. Smith, la palabra significa eterno, sin fin, aionios. La misma palabra aparece en Mateo 25:41, unos versículos antes. Y aquí dice fuego eterno. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Ellos que no siguen a Cristo sufrirán para siempre en el fuego que nunca se apaga, en el fuego que arde a ellos. Probablemente todos nosotros hemos tenido una quemadura. Sabemos qué pasa cuando tocamos una vela o tocamos el horno y quemamos el dedo. Ahora, imagínense esto pasando al cuerpo para toda la eternidad, sin fin. Todo el cuerpo sufriendo en llama de fuego. Esto es el estado de los pecadores que no reciben perdón. Esto es lo que pasa a ellos que andan desobedientes a la ley de Dios. Esto es lo que pasa a ellos que no temen a Dios. Esto es lo que pasa a ellos que dicen, yo pienso o yo creo, en vez de decir, Dios dice, la Biblia dice, para seguir a Dios. Por eso nosotros deberíamos tener misericordia con estas personas, porque el sufrimiento de ellos es sin fin. Y muchas veces es muy difícil, porque aunque la Biblia dice que deberíamos amar a nuestros enemigos, una persona a quien nosotros ayudamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, ayudando a estas personas, prestándole plata, prestándole tiempo, nuestro esfuerzo, damos nuestras vidas como sacrificio para esas personas y después, ¿qué es que hacen? Nos roban, hablan mal y nos tratan como nosotros somos sus enemigos. Aunque amamos a ellos, es muy difícil para continuar en hacer estas cosas, en hacer las obras de Dios, en seguir el modelo de Jesucristo. Pero deberíamos también pensar en el fin de estas personas. La Biblia dice a Lázaro, acerca de Lázaro y acerca del hombre rico, tú tenías tus cosas buenas en esta vida y Lázaro no. Pero ahora tú vas a sufrir en el infierno. Y cuando pensamos en eso, en el fin de estas personas, ahí es cuando tenemos misericordia, ahí es cuando también nos ayuda a seguir adelante y también en ayudarles y ayudar a otros. Y también las palabras que nos promete Jesús en su palabra nos ayuda a seguir adelante en hacer las obras de Jesús. Vamos a Apocalipsis capítulo 14, versículo 11. Apocalipsis 14, 11. Y aquí la Biblia dice, y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás,
Y los que adoran a la bestia y su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Es una doctrina triste, es una doctrina dura de escuchar, que las personas van a sufrir para siempre, que para ellos no habrá reposo, pero no podemos cambiar lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Y si la palabra de Dios dice que el humo sube para siempre jamás, nosotros creemos lo que dice la palabra. No podemos cambiar las doctrinas de la Biblia porque nosotros queremos que sea suave. La doctrina del infierno no es una doctrina suave, es una doctrina dura. Que estas personas van a sufrir en llama de fuego para siempre, es algo muy duro de escuchar, pero es lo que dice la Biblia. También otras personas cambian la doctrina acerca de la predestinación porque no les gusta que Dios decide quién heredará la vida eterna y quién no. Entonces ellos cambian diciendo que cada persona puede escoger de su propia soberana voluntad, de la soberana voluntad de la persona. Dios ya no es soberano, sino la persona, porque ellos no les gusta lo que dice la Biblia. Ellos quieren una doctrina más suave, una doctrina que el hombre le gusta, que todo hombre le gusta. Pero aquí, la palabra para siempre es la palabra aion. Es la palabra que vimos antes, lo que dice, está traducido en Mateo como eterno. Y es verdad que se puede referir a un periodo de tiempo, pero es común en la literatura griega de un tiempo sin fin, la eternidad. Esta palabra tiene varias definiciones. Por eso es importante mirar al contexto del pasaje. En Apocalipsis, el texto dice que el humo subirá para siempre. ¿Dónde? En la presencia del Cordero. Y sabemos quién es el Cordero. El Cordero es Jesús. Y sabemos que Jesús es eterno, que Jesús vive para siempre. Por eso vemos que significa para siempre jamás. Significa la eternidad. El humo de ellos va a subir para siempre, para la eternidad. Estamos hablando aquí acerca de un tiempo sin fin. El verso también dice que los malvados no tienen reposo ni de día ni de noche. Esta expresión aparece en capítulo 4, versículo 8 de este mismo libro. Y aquí dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas alrededor, y por dentro estaban llenos de ojos, y no reposaban día y noche, diciendo: Santo, 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 Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Entonces aquí tenemos los santos ángeles. La misma expresión se utiliza para los santos ángeles y para los malvados. Y los santos ángeles también no se mueren. Son criaturas que van a vivir al lado del trono de Dios para siempre. Y después, al final de este versículo 4:8, dice que Dios también es eterno. Vamos a Marcos capítulo 9. Entonces vemos que hay mucha prueba que el infierno no tiene fin. Marcos 9:42. Y vamos a leer hasta 48. Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase al mar. Y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que nunca será apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Y si tu pie te es ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida cojo, que teniendo 2 pies ser echado en el infierno, al fuego que nunca será apagado, donde el gusano de ellos no muere
y el fuego nunca se apaga. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar al reino de Dios con un ojo, que teniendo dos ojos ser echado al fuego del infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Primero vamos a ver, ¿piensa que Jesús quiere que cortamos la mano o sacamos el ojo? No, es hipérbole. Está usando hipérbole, no es una expresión literal, es una manera de hablar. Pero aquí, la doctrina en que estamos estudiando es el infierno. Y aquí hay más, lo que dice. Aquí dice que el fuego nunca será apagado. Entonces vemos acá otra vez que el infierno no tiene fin. Y cuando leemos acá en versículo 44, dice, el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Aquí se refiere a Isaías capítulo 66, versículo 24. Lo que pasa acá en Isaías es, hay un campo de batalla. Y en un campo de batalla hay muchos muertos. Y los aves vienen y comen a las personas. Los gusanos vienen y comen la carne de estos soldados muertos en el campo de batalla. Pero cuando ya no hay carne, ¿qué pasa al gusano? El gusano se muere. Pero ¿qué dice en Marcos? En el infierno, el gusano de ellos no se muere. Nunca se muere. Este es un lugar donde no hay fin, donde hay sufrimiento para toda la eternidad. El infierno no se acaba. La persona no será aniquilada en el infierno. Es un lugar donde el gusano no se muere, el dolor no termina. Siempre habrá un alma muerta que el gusano come. El sufrimiento en el infierno es para siempre. Pero espera, dicen los miembros de las sectas. Mateo 10:28 enseña que la persona va a cesar de existir. Mateo 10:28, lo que ya leímos, vamos a leer otra vez. Aquí dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas al alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, destruir es la palabra apolumi en el griego y según ellos significa aniquilar o cesar de existir. Destruir, la persona ya no va a existir. Dios va a destruir a esta persona, la persona va a desaparecer. No va a estar en el infierno para siempre. Eso es lo que está enseñando la palabra de Dios. ¿Qué significa esta palabra? Apolumi o destruir, traducido aquí. Tenemos la misma palabra en el capítulo anterior, Mateo capítulo 9, versículo 17. Tampoco echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, mas echan el vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces aquí tenemos la misma palabra, rompen. Estos odres cesan de existir. Estos odres desaparecen. ¿Es lo que pasa? No. Cuando estos odres de vino se rompen, no cesan de existir. Ahí están. Están rotos, se rompen, dice la Biblia. Entonces vemos qué significa esta palabra apolumi. Significa romperse, significa destruir, pero no significa desaparecer, cesar de existir o aniquilar, como esta doctrina de algunas sectas que dicen que el infierno no es para siempre y que las personas no van a sufrir para toda la eternidad. Mas, en el pasaje paralelo a Mateo 10:28 es Lucas 12, versículos 4 y 5. Lucas 12, 4 y 5. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
mas os enseñaré a quién debéis temer. Temer a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Lucas utiliza otra palabra en vez de apolumi. Y la palabra aquí es balo, lo que es traducido echar. Los malvados están echados en el infierno. El hecho que balo se utiliza como sinónimo para opolumi en el pasaje paralelo prueba que destruir no significa aniquilar o cesar de existir. Entonces hay mucha prueba que el infierno es para siempre. La palabra nunca se traduce en el Nuevo Testamento como aniquilar. Estas palabras son duras de escuchar. La doctrina del castigo eterno es agradable a ningún hombre. Necesitamos entender que esta doctrina es bíblica y en la palabra de Dios Jesús habla más sobre el infierno que habla sobre el cielo. Dios es santo y Dios es justo. Dios no tiene pecado. Para ser justo hay que recibir perdón. Pero hay muchos que andan en este mundo sin perdón de pecado. Y ellos van a sufrir como el hombre rico, del cual leemos en Lucas capítulo 16. En un lugar donde el humo sube para siempre, donde el gusano de ellos no se muere, donde el fuego nunca será apagado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Hechos, capítulo 2, versículo 38, nos dice. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Esto es nuestro deber, esto es nuestra responsabilidad. Si todas esas palabras que hemos escuchado causan dolor en nuestro corazón para ellos quienes están sufriendo allá, nosotros deberíamos enseñar a otros lo que enseña la palabra de Dios, que hay que arrepentirse y hay que tener fe en Jesucristo para recibir perdón de pecado y vida eterna. Estas palabras del apóstol Pedro deberían ser en nuestros labios siempre, todos los días, buscando la oportunidad para compartir el evangelio con otros. Y a ellos, quienes nos maltratan, mientras nosotros estamos compartiendo las buenas nuevas y decimos, esto no funciona, ya no, estoy harto de esto, solo me tratan mal, yo les trato bien, yo hago tal cosa, y ellos me odian, y ellos me roban, ellos hablan mal de mí, ellos hacen malas cosas. Nosotros no deberíamos terminar de lo que estamos haciendo. Escuchamos las palabras en el libro de Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Lo que dice, aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una vez del cielo que me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansen de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Todo lo que nosotros estamos haciendo en este mundo, nosotros llevamos al cielo con nosotros. Recibimos una recompensa. Aunque nosotros no somos dignos de ninguna recompensa, esta es la bondad de Dios y su misericordia. Que Él obre en nosotros para hacer estas buenas obras. Y estas buenas obras nosotros llevamos con nosotros. Y si son obras de oro y de plata y de piedras preciosas,
como dice en el libro de Corintios, nosotros recibimos una recompensa. Entonces, además de tener misericordia para con otros, otro motivo para nosotros para hacer buenas obras y para continuar en lo que estamos haciendo, aunque parece que todo el mundo, y es la verdad, todo el mundo nos odia, no importa si hacemos buenas cosas o no, igual nos van a tratar mal, nos van a perseguir. Sigamos adelante por lo que dice aquí. Vamos a recibir recompensas de Dios. Jesucristo mismo va a entregar una piedra con un nombre especial escrito para nosotros. Nos va a dar coronas en la eternidad. Hay muchas razones para seguir adelante. Y una razón principal es que estas personas, quienes están maltratando a nosotros, van a sufrir fuego eterno, donde el gusano de ellos nunca se muere, el fuego nunca será apagado y donde el humo sube para siempre jamás. Tengamos misericordia para con otros.